Imagina dejarlo todo atrás para luchar en un país que no es el tuyo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, todo. Pues bien, eso es exactamente lo que hicieron miles de estudiantes, obreros, poetas y veteranos de guerra de todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y compleja historia de las Brigadas Internacionales, esos voluntarios que lucharon por la República durante la Guerra Civil Española. Pero claro, aquí es donde empieza lo interesante. ¿Fueron realmente héroes que luchaban por un ideal? ¿O fueron más bien peones, piezas movidas por las grandes potencias en un tablero de ajedrez mucho más grande? Esta es la pregunta del millón, la que ha dividido a los historiadores durante décadas y la que va a guiar nuestro análisis de hoy. Venga, vamos al lío. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a julio de 1936. Estalla la Guerra Civil Española. Y, simplificando mucho, tenemos dos bandos enfrentados. Por un lado, los republicanos, que eran el gobierno legítimo apoyado por una coalición de partidos de izquierdas. Y por el otro, el bando sublevado, los nacionales, liderados por Francisco Franco, y formados por una alianza de militares y fuerzas conservadoras. Pero ojo, y esto es clave, para muchísima gente fuera de España, esto no era solo una guerra local. Con el fascismo en pleno auge en Italia y Alemania, veían a España como la primera gran batalla, la primera línea de defensa contra esa amenaza. Era una lucha simbólica, casi apocalíptica, entre la democracia y la tiranía. Y claro, con esa idea en la cabeza, era casi imposible quedarse de brazos cruzados. Y así fue como ese sentimiento se convirtió en un auténtico llamado a las armas. Miles de personas de todo el mundo hicieron las maletas. Ahora vamos a ver qué les movió, qué había detrás de ese idealismo que les empujó a venir a luchar a una tierra extraña. La propaganda, por supuesto, fue una herramienta potentísima. Carteles como este inundaban Europa. Si a eso le sumamos la enorme capacidad de movilización que tenían los partidos comunistas y socialistas, el resultado fue un llamado a la acción casi irresistible. El mensaje era claro: tu deber como antifascista es ir a España a defender la libertad. Y la respuesta fue masiva. Las cifras son una locura. Hablamos de entre 35.000 y 40.000 voluntarios de más de 50 países. 50. La mayoría venían de Francia, casi 9.000, pero también muchísimos de Polonia o Italia. Había gente de prácticamente todo el planeta. Y aquí va una anécdota que es alucinante. Los primerísimos voluntarios extranjeros no fueron reclutados formalmente. Eran atletas. Estaban en Barcelona para participar en la Olimpiada Popular, un evento antifascista que se organizó como alternativa a los Juegos Olímpicos de Hitler en Berlín. Y de repente, ¡pum!, estalla el golpe. Pues ellos, ni cortos ni perezosos, cambiaron el estadio por las barricadas. Increíble. Y entre esos miles de voluntarios anónimos había gente que luego sería muy famosa. Por ejemplo, un joven Willy Brandt, que décadas después sería canciller de Alemania Occidental. O, por supuesto, el escritor George Orwell, que dejó para la historia su experiencia en el libro Homenaje a Cataluña. También hubo gente que se convirtió en un símbolo, como el comunista alemán Hans Daimler, o historias trágicas, como la del poeta John Comfort, que murió en combate con solo 21 años. Pero todo este romanticismo, todo este idealismo, estaba a punto de chocar de frente con una pared, la pared de la cruda, durísima y brutal realidad de la guerra. Fijaos en esta cifra: 10.000. Se calcula que unos 10.000 brigadistas murieron en combate. Es un número que te hiela la sangre. La tasa de mortalidad fue altísima. Algunas fuentes hablan de que casi un tercio de todos los voluntarios que vinieron se quedaron aquí para siempre. ¿Y por qué murieron tantos? Pues porque las condiciones eran infernales. Muchos llegaron sin tener ni idea de cómo usar un arma. Les daban fusiles viejos, con pocas balas. Pasaron inviernos terribles, sin comida ni ropa suficiente. La disciplina era de hierro, y se llegaba a ejecutar a gente por desobediencia. Y encima les mandaron a las batallas más sangrientas de toda la guerra: Jarama, Guadalajara, el Ebro, auténticas carnicerías. Y aquí la historia se complica todavía más, porque además de la guerra contra Franco, se libraba otra guerra, una guerra política en la sombra, dentro del propio bando republicano. Y es aquí donde la idea de que los brigadistas fueron utilizados como peones cobra muchísima fuerza. La pieza clave de este puzzle es la Comintern, o sea, la Internacional Comunista. Básicamente, era una organización controlada desde Moscú por Stalin que agrupaba a todos los partidos comunistas del mundo. Y fueron ellos, la Comintern, quienes organizaron y financiaron todo el entramado de las brigadas. Era su gran proyecto para frenar al fascismo, sí, pero también para extender la influencia soviética. Y aquí vemos perfectamente el debate. Por un lado, la versión oficial, la romántica. Las brigadas eran un ejército de idealistas, un movimiento espontáneo de solidaridad obrera. Por otro, la visión mucho más crítica, que en realidad eran el ejército privado de Stalin en España, que los voluntarios no eran tan espontáneos, sino que se reclutaban por cuotas.
Y lo más grave, que se usaron para perseguir y eliminar a otros grupos de izquierda que no seguían las órdenes de Moscú, como el POUM. De hecho, las propias palabras de Stalin lo dejan bastante claro. Dijo que liberar España no es un asunto privado de los españoles, sino la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. Era la justificación perfecta para una intervención total y para presentar la guerra como una cruzada mundial, liderada, por supuesto, por la Unión Soviética. Y esta intervención tuvo un lado muy oscuro. Muchos voluntarios que no eran comunistas, con George Orwell como el ejemplo más conocido, se llevaron una decepción tremenda. Habían venido a España a luchar contra el fascismo y se encontraron con que los comunistas, apoyados por agentes soviéticos, estaban persiguiendo y eliminando a otros grupos de izquierda. La sensación de traición debió ser brutal. Y si la experiencia en el frente fue terrible, el final de su historia no fue mucho mejor. Para los que lograron sobrevivir, el destino que les esperaba fue, en muchos casos, el olvido y la persecución. A finales de 1938, la guerra estaba ya prácticamente perdida para la República. En un último y desesperado intento de conseguir ayuda de las democracias occidentales, el gobierno decidió disolver las brigadas. Se les hizo un desfile de despedida multitudinario y muy emotivo en Barcelona. Pero su vuelta a casa, para muchos, no fue precisamente la de unos héroes. Fue más bien una bienvenida gélida. Los que volvieron a Estados Unidos fueron acosados durante la caza de brujas. Los que eran alemanes o italianos se enfrentaron a la cárcel o a los campos de concentración. Incluso en países como Gran Bretaña fueron vistos con sospecha. Y lo peor de todo, cientos de exiliados políticos se quedaron sin un país al que poder volver, convirtiéndose en apátridas. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos queda? ¿Cómo cerramos el círculo? Vamos a volver a la pregunta del principio, intentando sopesar las dos caras de esta historia. Dejando a un lado la política, hay algo que es innegable, su sacrificio y su impacto. Fueron cruciales en batallas clave, como la defensa de Madrid. Y ese grito de guerra, el famoso «no pasarán», se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia antifascista, en gran parte gracias a ellos. Quizás quien mejor lo resumió todo fue Dolores Ibarráruri, la pasionaria, en aquel emotivo desfile de despedida. Les dijo, «Sois historia, sois leyenda», una frase que, más allá de toda la política, honra la memoria de su enorme sacrificio. Así que, ¿qué fueron al final? ¿Idealistas explotados por una maquinaria política cínica? ¿O héroes cuyos ideales y valentía estuvieron siempre por encima de la política que los rodeaba? Pues probablemente la respuesta es que fueron las dos cosas a la vez. Y su historia es un testimonio brutal de cómo el sacrificio más noble puede quedar enredado en las complejidades de la historia, dejando un legado que es, al mismo tiempo, heroico y profundamente trágico.